La justicia tomó una decisión irreversible. Un hombre fue ejecutado por el Estado mientras insistía hasta el último segundo que era inocente. No había pruebas físicas, no había ADN, solo palabras que con el tiempo comenzaron a romperse, y aún así el sistema siguió adelante. ¿Qué pasa cuando la justicia se equivoca? Y peor aún, ¿qué pasa cuando ya es demasiado tarde? Si te interesan los casos reales, donde la verdad nunca termina de quedar clara y la justicia deja más dudas que respuestas, este canal es para ti. Imagina una sala de un blanco estéril, fría. Está diseñada para ser la última habitación que un hombre vea en su vida. Detrás de un cristal, dos familias observan, pero están separadas por un abismo de dolor y de ideas opuestas. Para una de ellas, este es el final de una pesadilla que ha durado 22 años. Es la justicia que tanto han esperado. Para la otra, es el asesinato legal de su hijo, su hermano, su amigo. El aire es denso, pesado, cargado con lo que está a punto de pasar, con lo irreversible. En el centro de todo, atado a una camilla, un hombre de 42 años levanta la cabeza. No hay pánico en su rostro, sino una calma que casi desarma. Sus ojos no buscan a sus verdugos, sino a la familia del hombre por cuya muerte él está a punto de morir. Su voz, firme y clara, rompe el silencio sepulcral de la cámara de ejecución de Jackson, en Georgia. Quiero dirigirme a la familia MacPhail, comienza. No fue mi culpa. Yo no tenía una pistola esa noche. No maté a su hijo, padre y hermano. Soy inocente. Sigue hablando, pidiéndoles que investiguen el caso a fondo, que encuentren la verdad que él ya no podrá contar. Termina con un mensaje para su equipo y su familia. Sigan luchando hasta que mi nombre sea limpiado. Segundos después, el protocolo se activa. Una sustancia química empieza a fluir por sus venas. El sistema lo silencia para siempre. A las 11:08 de la noche del 21 de septiembre de 2011, Troy Anthony Davis es declarado muerto. Pero sus últimas palabras no murieron con él. Se quedaron flotando en el aire de esa sala, se escaparon y le dieron la vuelta al mundo, solidificando una duda que ni el tiempo ni la muerte han podido borrar. ¿Fue esta la ejecución de un asesino a sangre fría? ¿O fue el error más terrible y definitivo que un sistema de justicia puede cometer? La historia de Troy Davis no es solo la historia de un crimen y su castigo. Es la crónica de cómo la justicia a veces puede ser ciega, no porque sea imparcial, sino porque simplemente no quiere ver. Para entender por qué Troy Davis terminó en esa camilla, tenemos que rebobinar la cinta hasta una calurosa noche de verano en Savannah, Georgia. Es el 19 de agosto de 1989. El aire es húmedo y pesado, como es normal en el sur profundo de Estados Unidos. En el estacionamiento de un Burger King, la noche se rompe de repente. Hay gritos. Un grupo de hombres discute. Uno de ellos, Larry Young, está siendo golpeado en la cabeza con una pistola. El caos es un imán para la tragedia. A pocos metros de allí, trabajando como guardia de seguridad fuera de servicio, está Mark MacPhail. Es un oficial de policía de 27 años, un hombre al que todos describen como un héroe cotidiano. Era esposo y padre de una niña de 2 años, con otro bebé en camino. MacPhail no lo duda ni un segundo. Su instinto, su deber, es intervenir. Corre hacia el altercado. ¡Alto!, grita, su voz de autoridad tratando de poner orden en medio del caos. Lo que pasa a continuación es una secuencia borrosa y violenta.
El hombre con la pistola se gira hacia el oficial. Se ve un destello. Se oye un sonido seco y terrible. Un disparo. Mark MacPhail se lleva la mano al pecho, cae de rodillas y se desploma sobre el asfalto. El tirador, sin una pizca de piedad, se le acerca y le dispara otra vez, esta vez en la cara. Después, simplemente desaparece en la oscuridad de la noche, dejando atrás una vida rota y un mar de preguntas. La escena que encuentra la policía al llegar es un rompecabezas al que le faltan las piezas clave. Hay casquillos de bala en el suelo, pero no hay arma. Hay testigos, pero sus versiones son confusas, contradictorias, distorsionadas por el pánico y la poca luz del estacionamiento. No hay huellas dactilares del asesino, no hay ADN, no hay más sangre que la del oficial caído. El caso, desde el primer minuto, pende de un hilo increíblemente frágil, la memoria humana. La investigación arranca con la furia que solo el asesinato de uno de los suyos puede provocar. Al principio, todas las miradas apuntan a un hombre llamado Sylvester Red Coles. Él estaba en el estacionamiento. Él tuvo la discusión inicial con Larry Young y encaja con la descripción. Pero cuando la presión aumenta, Coles, acompañado de su abogado, se presenta en la comisaría y allí le da un giro de 180 grados al caso. Señala a otro hombre, un hombre que, según él, fue el verdadero agresor y el único que disparó. Su nombre, Troy Anthony Davis. Con la palabra de Sylvester Coles como única guía, la maquinaria de la investigación encontró su objetivo. El nombre en el expediente ahora era Troy Davis, y cada pieza del rompecabezas, cada testimonio, tenía que encajar en esa nueva historia. La cacería había terminado, ahora comenzaba la construcción de un culpable. Troy Davis, un joven de 20 años de un barrio conflictivo de Savannah, se enteró por las noticias de que la policía lo estaba buscando. Convencido de que era inocente y de que todo era un terrible malentendido, hizo lo que una persona inocente haría. Fue voluntariamente a la policía para aclarar las cosas, pero en lugar de una conversación, lo recibieron con unas esposas. Fue arrestado y acusado del asesinato del oficial Mark MacPhail. A partir de ahí, el caso de la fiscalía se construyó sobre un coro de voces. Sin una sola prueba física que presentar, su única arma eran los testigos oculares. Durante el juicio, en 1991, 9 personas subieron al estrado y una tras otra señalaron a Troy Davis. Fue él, dijeron. Lo vi disparar. Para el jurado la imagen era clara y contundente. 9 personas no podían estar equivocadas. 9 personas no podían estar mintiendo. Oh sí, la fiscalía reforzó su argumento con una táctica legal astuta, pero muy peligrosa. Presentaron pruebas de otro tiroteo que ocurrió esa misma noche, unas horas antes del asesinato de MacPhail. Un hombre llamado Michael Cooper había recibido un disparo en la mandíbula mientras estaba en su coche. Los análisis de balística sugerían, aunque no de forma definitiva, que los casquillos de ambas escenas podrían venir de la misma arma. Un testigo de ese primer incidente identificó a Troy Davis como el atacante. Esta jugada fue crucial. Aunque no probaba que Davis había matado a MacPhail, lo pintaba ante el jurado como un hombre violento, alguien capaz de disparar sin motivo. Creó un perfil, una narrativa de criminalidad que hacía que su culpabilidad en el asesinato pareciera mucho más probable. El jurado simplemente conectó los puntos que la fiscalía les había dibujado.
El juicio, además, se desarrolló en un ambiente social muy cargado. Un hombre negro acusado de asesinar a un heroico oficial de policía blanco en el sur de Estados Unidos. La defensa de Davis, por su parte, fue duramente criticada años después por ser inadecuada. No investigaron a fondo a los testigos de la fiscalía, ni cuestionaron los procedimientos de identificación policial, que eran bastante sugestivos. Peor aún, no llamaron a testigos que podrían haber contado una versión muy diferente de los hechos. El jurado deliberó menos de 2 horas. El veredicto fue como un golpe de mazo, culpable de asesinato. La sentencia, aún más demoledora, pena de muerte. En la sala del tribunal, 2 mundos chocaron. Para la familia MacPhail, liderada por la madre del oficial, Annelise, por fin se había hecho justicia para Mark. Para la familia de Troy Davis, su madre Virginia y su hermana Martina, el mundo se vino abajo. Su hijo, su hermano, un hombre que juraba ser inocente, había sido condenado a morir basándose solo en palabras. Desde ese día, sus vidas se convirtieron en una lucha sin descanso por una verdad que el sistema ya había decidido ignorar. Troy Davis fue enviado al corredor de la muerte, un lugar donde el tiempo se congela. Se convirtió en un número más en un sistema diseñado para el castigo final. Pero fuera de esos muros, las bases sobre las que se había construido su condena comenzaron a temblar. Las pequeñas grietas del caso, invisibles para el jurado, empezaron a abrirse hasta convertirse en abismos de duda. El caso, que se apoyaba por completo en los testimonios de 9 testigos, comenzó a desmoronarse de la forma más increíble posible. Las mismas voces que lo condenaron, una por una, empezaron a cambiar su historia. Darrell D.D. Collins era solo un adolescente cuando testificó. Años después, firmó una declaración jurada admitiendo que se sintió presionado y aterrorizado. No estaba seguro de lo que vio, y según él, la policía lo empujó a señalar a Davis. Estaba completamente asustado, confesó. Me dijeron que si no testificaba me acusarían a mí. Dorothy Ferrell, otra testigo clave, también se retractó. Admitió que la intensa presión policial la coaccionó para que identificara a Davis como el tirador. Su certeza en el juicio se transformó en una duda que la carcomía. Antoine Williams, quien había afirmado ver a Davis disparar, confesó más tarde que ni siquiera pudo verle la cara al asesino. Y la lista siguió creciendo. De los 9 testigos originales que no eran policías, 7 se retractaron total o parcialmente de su testimonio. 7 de las 9 columnas que sostenían la condena a muerte de Troy Davis se habían derrumbado. Algunos admitieron haber mentido por miedo, otros por presión, y varios confesaron que lo hicieron para conseguir un trato favorable en sus propios problemas con la ley. El sólido coro de acusadores se había disuelto en un murmullo de incertidumbre y arrepentimiento. Pero la fractura del caso no terminó ahí. Surgió algo todavía más explosivo, un sospechoso alternativo. Varios de los que se retractaron, junto con nuevos testigos que nunca fueron llamados a declarar, empezaron a señalar al mismo hombre, Sylvester Red Coles. Sí, el mismo hombre que había ido a la policía para acusar a Troy Davis. Un nuevo testigo juró haber escuchado a Coles en una fiesta confesar borracho que él había matado al oficial MacPhail. Otro afirmó haber visto a Coles con la pistola justo después del tiroteo. De repente, la narrativa se había invertido por completo. El acusador principal era ahora el principal sospechoso.
El argumento era que Coles, para salvarse a sí mismo, le había ofrecido a la policía un chivo expiatorio y que la policía, ansiosa por cerrar el caso, aceptó su versión sin investigar más. Las acusaciones de coerción policial se volvieron el centro del debate. Los testigos describieron un ambiente de intimidación, donde los detectives les mostraban la foto de Davis una y otra vez hasta que su rostro quedaba grabado en sus mentes. Se dibujaba la imagen de una investigación con visión de túnel, donde el objetivo no era encontrar la verdad, sino confirmar la culpabilidad del sospechoso que ya habían elegido. El caso ya no era una simple cuestión de culpabilidad o inocencia. Se había convertido en un escaparate público de un sistema judicial con fallos muy profundos. Con un caso desmoronándose públicamente, la mayoría de los testigos retractándose y un sospechoso alternativo claramente identificado, cualquiera pensaría que el sistema judicial se detendría, que pulsaría el botón de pausa para reexaminarlo todo. Pero en el laberinto de las apelaciones, el procedimiento a menudo es más importante que la verdad. Y para Troy Davis, las puertas de la justicia parecían cerrarse una y otra vez. La batalla legal que se libró durante 2 décadas fue una agonía. Los abogados de Davis presentaron apelación tras apelación, armados con las nuevas declaraciones de los testigos. Pero chocaron contra un muro legal casi infranqueable. Un tribunal tras otro desestimó las retractaciones. El argumento era terriblemente técnico. Un testimonio dado bajo juramento en un juicio tiene más peso que una retractación hecha años después. Los jueces decían que las nuevas declaraciones no eran lo suficientemente creíbles o que, incluso si lo fueran, no demostraban inequívocamente la inocencia de Davis. No bastaba con sembrar la duda. La defensa tenía que probar la inocencia, una tarea casi imposible desde una celda en el corredor de la muerte. La vida de Troy Davis se convirtió en una macabra cuenta atrás, interrumpida en el último segundo en varias ocasiones. En julio de 2007 estaba a menos de 24 horas de ser ejecutado cuando le concedieron una suspensión. En septiembre de 2008 llegó a estar a solo 2 horas de la inyección cuando la Corte Suprema de EEUU emitió otra suspensión. Cada una de estas pausas era una pequeña victoria, sí, pero también una forma de tortura psicológica, viviendo constantemente al borde de una muerte programada. Mientras los tribunales se mostraban indiferentes, el mundo exterior rugía. El caso de Troy Davis se convirtió en un grito de guerra global contra la pena de muerte y los errores judiciales. Amnistía Internacional lanzó una de sus campañas más grandes con el lema "Yo soy Troy Davis", que fue adoptado por millones de personas. Figuras de renombre mundial prestaron su voz a la causa. El Papa Benedicto XVI, el expresidente Jimmy Carter, el arzobispo Desmond Tutu. Cientos de miles de peticiones pedían clemencia y se organizaban protestas frente a las embajadas estadounidenses en Londres, París y Estocolmo. Troy Davis ya no era solo un hombre, era un símbolo. En un giro extraordinario y sin precedentes, en 2009, la Corte Suprema ordenó a un tribunal federal que celebrara una audiencia especial para responder a una pregunta fundamental. ¿Puede Troy Davis demostrar su inocencia real? Fue una oportunidad única, una ventana de esperanza. Durante 2 días, los abogados de Davis presentaron a los testigos que se habían retractado, pero la fiscalía contraatacó.
desacreditándolos. El resultado fue un golpe devastador. El juez federal dictaminó que, aunque el caso de la fiscalía no era férreo, la nueva evidencia era en su mayoría humo y espejos. Concluyó que Davis no había logrado probar su inocencia de manera clara y convincente. La ventana de esperanza se cerró de golpe. El 21 de septiembre de 2011, todas las apelaciones se habían agotado. Todas las voces que pedían clemencia habían sido ignoradas. El sistema había tomado su decisión final y no había marcha atrás. Ese día, la prisión estatal de Jackson, en Georgia, era el epicentro de una tormenta. Afuera, cientos de manifestantes se reunían bajo la lluvia con velas y pancartas, rezando por un milagro de último minuto. Dentro, el equipo legal de Davis lanzaba un último y desesperado recurso a la Corte Suprema. La ejecución, programada para las 7 de la tarde, fue suspendida temporalmente mientras los 9 jueces en Washington deliberaban. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. 1 hora, 2, 3, 4. El mundo contenía la respiración. Entonces, a las 10:20 de la noche, llegó la noticia. Un comunicado de una sola frase. La solicitud de suspensión de la ejecución ha sido denegada. Sin explicaciones, sin comentarios, era el final. Y así volvemos a esa sala blanca y estéril, a la camilla, al hombre que, sabiendo que sus minutos estaban contados, usó su último aliento no para pedir piedad, sino para afirmar su verdad. No fue mi culpa, soy inocente. Miró a sus verdugos y les dijo que rezaría por sus almas. Miró a la familia MacPhail y les ofreció sus condolencias. A las 10:53, la inyección letal comenzó a fluir. A las 11:08 de la noche, Troy Anthony Davis fue declarado muerto. Afuera, cuando se anunció la noticia, un silencio profundo cayó sobre la multitud, seguido de sollozos. La duda no había sido suficiente. Tras la ejecución, la familia MacPhail expresó que finalmente habían obtenido justicia para Mark. Para ellos, el sistema había funcionado. Para la familia Davis y sus millones de seguidores, el sistema había cometido un asesinato en nombre de la ley. Hoy, el caso de Troy Davis es el ejemplo más emblemático de los peligros de la pena capital en un sistema que no es infalible. Nunca sabremos con certeza absoluta qué ocurrió en ese oscuro estacionamiento en 1989. La verdad pudo haber muerto con Troy Davis, o podría estar caminando libre, oculta tras una mentira que costó una vida. Lo que sí sabemos es que su ejecución cerró para siempre la puerta a la posibilidad de descubrirla. Esto nos deja con preguntas increíblemente incómodas. ¿Es aceptable ejecutar a una persona cuando el caso en su contra se basa solo en testimonios que luego son retirados? ¿Qué nivel de duda es tolerable cuando una vida está en juego? La muerte es irreversible. La duda, en el caso de Troy Davis, es eterna. Porque si el sistema se equivoca, no hay forma de corregirlo. Y en ese caso, la duda se convierte en sentencia eterna. La pregunta queda en el aire y es una que todos debemos enfrentar. ¿Falló el sistema? Historias como esta merecen ser contadas, no para reabrir heridas, sino para asegurarnos de que reflexionamos sobre la justicia que impartimos. Hay muchos más expedientes que el sistema prefiere mantener cerrados. Si crees que estas historias deben ser escuchadas, suscríbete y activa las notificaciones, porque todavía queda mucho por contar.